a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. A imaxinación é un dos grandes tesouros da infancia. Promover a creatividade dos nenos dende moi pequenos é fundamental porque lles axudará a pensar por si mesmos, a desenvolver o seu pensamento abstracto, a solucionar os seus propios problemas e tamén a relacionarse cos demais. É por iso que é fundamental xa desarrollar a súa imaxinación e a súa creatividade de que son moi pequeniños, porque ademais é precisamente na etapa infantil na que se producen os seus cambios cognitivos, físicos ou afectivos. Tamén neste programa queremos indicar que precisamente as formas de desenvolver a creatividade é a través das artes, a través da lectura, dos xogos, da música ou dos contos. Por iso, hoxe contamos como cada semana con Concha David, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada. Temos tamén con nos a Laura Filgueira, ela é contacontos e propietaria da librería Pataca Frita en Pontevedra. Benvida. Hola. Tamén temos con nos unha vez máis a Pedro Campos, músico e percuterapeuta. Benvido. Moi buenas. E temos tamén a Marlene Armentero, profesora de educación musical na Escola Euterpe en Pontevedra. Benvida. Hola. Algúns expertos din que precisamente é a partir dos 2 anos cando os nenos comezan a falar e comezan a camiñar, cando se debe xa intentar promover e desenvolver a súa imaginación e a súa creatividade a través da lectura, a través da música. Eu, que teño a oportunidade hoxe de tervos a vos, que sodes uns grandes representantes de que se pode vivir da creatividade, quería preguntarvos, estades de acordo, empezamos contigo, se che parece, sí, Pedro, con que realmente é a partir dos 2 anos cando se debe comezar a fomentar a creatividade nos nenos, é dicir, a introducilos no mundo da música ou no mundo da lectura, ou debería antes? No, yo creo que incluso desde que es feto, desde que está en la barriga de la madre, ya de hecho se hace, ¿no? Se hace. Hay talleres que son para precisamente a las madres embarazadas ponerle música porque eso les estimula, ¿no? También ponerle cosas con mucho ritmo, porque ya el ritmo ya nace en los pequeños desde que empieza a formarse el feto. Es el latido del corazón materno, es el que guía al bebé hasta que nace. Y es el que ese ritmo es el que le apacigua ante cualquier temor al exterior, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que se debería desde que empieza a formarse el feto, trabajar en ellos lo que es la parte musical, ¿no? Ponerles música según el momento, etcétera, ¿no? No sé, Marlene, en este caso, que tiene mucha experiencia también. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, el primer órgano que se forma en el feto es el oído. El oído es funcional en el momento del nacimiento y antes, según dicen estudios, durante los 3 o 4 primeros meses de gestación el bebé es capaz de escuchar. Se identifica, se compenetra con las vibraciones de la voz de la madre. Entonces, de hecho, la música desde antes y después del nacimiento ejerce un grandísimo potencial en el individuo y que posteriormente en su vida adulta le repercute en diferentes aspectos de su propia personalidad. Sin duda. Incluso. Laura, ti como contacontos que tes máis relación co mundo da lectura, consideras, por exemplo, que se debería comezar xa a contar contos incluso cando o bebé aínda non naceu, porque non existen moitos expertos que din que realmente sí que é bo para o feto. Ti estás de acordo con isto ou que pensas? Penso que sí, desde o campo dos contos, poder contarlle xa desde que nacen e cantarlle, non, todas estas cantigas tradicionais que ao final son música, ou mesmo cando lle fala a súa nai, que é o que destino, que é o que lle transmite esa calma ao bebé, as palabras, o falar, xa leva un ritmo, xa leva un, non, eso solo xa é ritmo. Entón a música, os contos, cando lle contas un conto a un neno,
queras que non, empezas con, bueno, xa cunha palabra clave, non, de érase unha vez, e tes unha entonación diferente, e o bebé é capaz de, bueno, darse conta da túa entonación, o mellor non entendo o que lle dis, pero sabe que lle estás contando un conto, non, se xa llos contas de pequeniños, e logo xa o, bueno, entender o conto, as palabras, pois xa entran, digamos, no, pois, na fantasía, na imaginación e nas historias. Mira, sí, yo voy a contar ahí una anécdota, porque yo cuando bajo por las mañanas a la escuela, a primera hora, en la primera hora, mientras no vienen todos para después distribuirse en las distintas aulas, están juntos los bebés, hay niños de 1 2 y hay de 2 3, ¿no? Es curioso, conforme yo entro, los de 2 3, que saben que soy como la abuela esta ahí que llega y les cuenta o les canta las canciones, pero además yo les canto las canciones y se las interpreto, ¿no? Es decir, le hago los gestos, le voy haciendo tal. Y es curioso que incluso los bebés que están en una zona, digamos, pues donde está el tapiz azul, quedan mirando, quedan observando. Y el otro día yo observaba a uno de ellos, a Mario y a Alejandro, que uno es mayor que el otro, pero son bebés, ¿no? Es decir, aún no tienen el año, Mario sí, pero Alejandro, por ejemplo, no. Y me hizo muchísima gracia porque ellos me miraban, se reían, e incluso Mario intentaba seguir los gestos, ¿vale? Y está recién cumplido prácticamente el año, ¿no? Luego es curioso que los de 1 2, cuando hay uno que yo le hago así, aquel de campeón, y entonces ella hace como diciendo, campeón está. Es decir, con lo cual la música, el contarles el cuento, el interpretarlos, hace que ellos también actúen frente a nosotros como si fuésemos sus espejos, ¿no? En el que ellos se miran y de alguna manera repiten los comportamientos y van educando pues tanto el oído como la expresión incluso corporal o la expresión facial. Es muy curioso, o sea, yo reconozco que soy una tremenda afortunada porque a mí por las mañanas ellos me ponen las pilas viendo precisamente cómo nuestro proyecto educativo, que está basado en gran parte precisamente en la creatividad, observo en el crecimiento de ellos diario su evolución y la verdad es que me siento tremendamente gratificada con lo que hago, ¿no? Más allá de eso quería decir algo, porque claro, van a decir los espectadores, aquí el Pedrito está cada 3x2, tal, y encima nos vienen y nos traen a todos los de Pontevedra. Claro, eso tiene un porqué, ¿eh? Quiero decir, no están aquí porque a mí me encante Pontevedra, que también, ¿eh? Quiero decir, de alguna manera, y a ti que eres de Orense dirás, tú esto que es Caimar y tal, vamos a traer a los de Pontevedra. No, es porque tienen un proyecto muy interesante del que ahora te contarán y tú le irás preguntando, pero sobre todo porque son unos grandes profesionales, es decir, a Pedro ya lo conoce todo el mundo, yo no puedo decir de él nada más que maravillas, pero Marlene, por ejemplo, a mí me sorprendió porque ha escrito un libro que yo voy a promocionar en mi cole, que es Mi Redó, que es el primer cuaderno de música que debiera de tener un niño, porque es fantástico empezar a aprender música. Tú decías hace un momento, la lectura, no, la lectura es muy pronto, en 0-3, pero sí es verdad que en el último año, nosotros lo hacemos como experimento, a través del juego, el conocimiento de las letras mayúsculas, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos un círculo, se inventa una canción y cada uno de ellos se va situando en su letra, ¿no? En la letra que corresponde, la primera letra que corresponde a su nombre. Bien, pues es curioso que esos niños, cuando termina el curso en el mes de junio, saben perfectamente, conocen perfectamente esas letras mayúsculas y además le dicen al compañero, no, que esta no es tu letra, ¿sí? O sea, sí que es verdad que tanto la música como el teatro les ayuda al conocimiento de la lectoescritura, como tú bien decías antes, pero ya en una edad entre eso, los 5, los 6, incluso en Finlandia se dice que hasta los 6 años, 7 años no se debe de aprender a escribir, pero si lo hacen de una forma natural y motivada, es decir, que les sale espontánea en el conocimiento de la música, eso es fundamental. Y también coincido con ellos en que la creatividad no hay fecha para ella. Es decir, cuando un bebé de 6 meses está jugando con cualquier artilugio, está ya creando.
lo que no debemos de hacer es dirigirles. El niño hay que dejarle de alguna manera también que... es verdad que en algunos momentos sí que hacemos juego dirigido, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo los niños deben de experimentar. Dejar las tablets, los móviles, ya no solamente hablamos para los de 0-3, es terrible ver a un niño en un restaurante, que lo hemos dicho aquí muchas veces, denle unos palillos, que construya algo con los palillos, ¿no? Es decir, la caja de cartón que se convertía, vamos, en la caja del tesoro, que era el carrito en el que se llevaban las cosas, es decir, los famosos palos de escoba para esquiar, es decir, dejar la capacidad de la inventiva a los niños y que crean. Es decir, que ellos solos... Un pouco os xoguetes de agora, eu creo que sí que coartan un pouco a creatividade dos nenos, non? Porque dan como todo feito, non? E antes o mellor que a xente non tiña, pois, tantas posibilidades de mercarse un xoguete, sí que realmente se apañaba, non? Para inventar algo e xogar. Claro, es que esas otras tamén están aquí por eso. Porque ellos ambos los dos son cubanos. Ella es galleguiña, que ya se vio, ¿no? Pero son cubanos. Pero en Cuba, si algo funciona, es la tradición musical, es decir, y la educación musical, la creatividad. La inventiva, tienes que inventar, tienes que... Claro, pero además, de hecho, la mayoría de los que habéis salido de allí, que sois músicos reconocidos y que forman gran parte de las orquestas de Galicia y que están en conservatorios y demás, digamos que si algo tiene... Yo no voy a criticar, vosotros sois cubanos y no venís aquí para eso, pero el régimen, digamos, cubano es que ha creado muy buenos músicos y buenos médicos, es decir, sanidad y educación. Y entre la base fundamental de la educación es la educación musical, que falta aquí. Y se puede vivir de la música. Vosotros sois pruebas de eso. Es una asignatura más, igual que matemáticas, ciencia, literatura, español, es normal. Es además, en Cuba, en casa, ya sabes que tienes que estudiar música. Con una lata y un palo, sabes que tienes que hacer música. Cubano, porque recursos los justos, pero con una lata y un palo armamos un guateque cubano. Exactamente. Entonces, y desarrollo lo que decía ella, por ejemplo, eso, que también nosotros nos hemos visto con la obligación de desarrollar la creatividad para todo, no solamente para la música, sino en general, ¿no? Y yo creo que eso es importante y que aquí pues lo tenemos, se le da todo bastante muy a mano, ¿no? El hecho de lo que hablamos, ordenadores, la tablet, el teléfono y tal, hay poco espacio para que ellos puedan desarrollar ese pensamiento creativo, ¿no? Yo creo que sí, que en este es caso... que hay una máxima que dice que cuando aprieta la necesidad, se desarrolla el intelecto. Efectivamente, pero ¿cómo se decía en Cuba? La necesidad se... ¿cómo se decía? Parir hijos machos. Qué bueno. La necesidad de parir hijos machos. Sí, ¿no? Y yo decía, para que trabajen. Eso, exactamente es lo que tocaba de decir. La necesidad obliga a que agudice el ingenio. Exactamente, sí, totalmente. Y ahorita comentabas, ¿en qué momento se debe yo creo que la enseñanza de la música, de manera general, como decíamos ahorita, desde antes de nacer, porque somos música, somos un cuerpo vibratorio en sí mismo, porque un % elevado de nuestro cuerpo es agua. El agua está en constante vibración y somos un cuerpo vibratorio que produce determinadas vibraciones, sonidos que a veces no somos capaces de escucharlo, pero a veces cuando estamos agobiados, estresados, detente un poco y escucha tu propia música interior. Y encontrarás el camino para encontrar el equilibrio y la dinámica de tu propio ser. Y ahí está la música. Entonces, decíamos, ¿en qué momento? De manera lúdica, pues aprendemos ya con 2 años, 3 años, 1 año, pero con 4 años los bebés que tienen 4 años, parecen bebitos, ya pueden tocar un instrumento. Y sin cortarle, porque yo tengo bebés de 3 añitos. Y llevan el ritmo que no veas. A pasada. Yo tengo bebés de 3 añitos tocando con un dedito el piano, con 2 y lo tengo con 4 años en el concierto de fin de curso que no dan alcanzado a subirse a la banqueta. Y te tocan campanitas del lugar con 4 añitos. Y entonces es que eso es todo un proceso motivador en el que disfrutamos a tope de lo que se está haciendo. Y vamos sentando bases de la disciplina al final. Porque cuando tiene que llevar su primer cuaderno, cuando tiene que coger sus carpetas con las partituras, estamos haciendo una base para la futura disciplina, que ya sabes que cuando vayas al concert, como no traigas la partitura, la tienes.
Entonces con 4 años, con 3 años, yo tengo niños de 4 años, niñas con Y todo 5 eso, añitos. vale, entonces todo eso más o menos tu experiencia, esa es la base de tu libro, ¿no? Porque Sí, tú has creado todo ese- ese bueno, tiempo. Eso que iba a Entonces, preguntar, porque precisamente temos aquí o libro de Marlene, que está destinado precisamente aos nenos pequenos para que vayan iniciándose un pouco no mundo da música, non? Aprendeslle un pouquiño, bueno, enseñaslle un pouquiño como é a clave de sol, as notas musicales, os instrumentos. Contanos entonces un pouquiño por que este libro é fundamental, non? Para o inicio dos nenos Sí, no mundo da porque música. mira, primero el libro surge un poco sobre la marcha, trabajando con ellos. De hecho, la primera hoja yo se la dedico a los peques. Está dedicada a los peques porque son ellos los que han hecho conmigo el libro. Hemos trabajado el color, hemos trabajado la creatividad, haciendo las propias hojas de lo que es hoy el cuaderno. Yo la llevaba junto a ellos. A ver esto qué les parece. Entonces tenía el voto de ellos. Si les gustaba, la hoja iba en el cuaderno. Si no le gustaba, pues entonces... Y podemos hacer un pentagrama con una bailarina. ¿Y por qué no? Si una bailarina cuando mueve los brazos, pues puede hacer un pentagrama. Porque tenemos 5 deditos en las manos que son 5 deditos es un pentagrama. Entonces, con 4 añitos, con 3 añitos, sabe que tiene 5 deditos y que el pentagrama tiene 5 líneas. Y que se cuentan de abajo a arriba. O no, que lo cuenten como quiera, pero son 5. Entonces, van reconociendo los diferentes signos musicales, como la clave de sol, como la clave de fa, con edades tan tempranas, que luego en el estudio normal te dicen, no, la clave de fa hasta no sé qué edad. ¿Y por qué no? Si el niño con 4 años entiende que hay una clave de sol que es aguda y entiende que hay una clave de fa que es grave y se divierte con eso y la dibuja, y la clave de fa la convertimos en un bastón, la convertimos en un bailarín, la clave de sol tiene coletas, tiene una bufanda, le podemos poner un bolso, la llevamos de paseo. ¿Por qué coloreamos libros de Disney? Y cositas, y sin embargo no podemos disfrutar, jugar con los instrumentos musicales. Luego tengo las familias de instrumentos. Son familias y ellos reconocen con 3 añitos que si tienen mamá, papá o papá, papá, mamá, mamá en casa, pues también tienen una familia que si tienen cuerdas todos, pues son parientes entre ellos, y así vamos aprendiendo música, porque realmente los niños en edades tempranas y en cualquier edad, porque llegamos a cualquier lugar, a cualquier sitio a aprender y queremos que nos motiven, queremos jugar, porque somos niños grandes. Los niños quieren un sitio donde jugar y todo lo demás lo hacen ellos, porque te van llevando en una dinámica que cualquier clase, taller, ludoteca puede ser lo más divertido del mundo, pasarte un rato ahí y vivir, así mismo, tú sabes, disfrutar del proceso. Sí, perdona que te corte, hablando de niño grande, me pasó a mí, y eso no te lo conté, ¿no? Yo la primera experiencia que tuve de trabajar con bebés fue en el centro de ella, con los niños, los bebés pequeños, y todos mantenían el ritmo y tal, de una forma impresionante. Y bueno, la experiencia que tuve yo en Patacas Fritas, porque otra cosa es como ella cuenta, narra, pero otra cosa es verlo a ella en directo, ¿no? Eso es impresionante, la forma que los niños se divierten, lo hicimos en Patacas Fritas, ¿no? Y entonces el otro día estábamos preparando un libro, ella y yo, me estaba mostrando bueno, un cuento que quiere narrar, y en ese cuento, pues bueno, va a haber, que en sí es el proyecto de nosotros tres. En ese cuento van a haber partes donde van a haber ritmos, imágenes, o sea, cosas que ella narra, que lo haremos eso, por forma musical, con piano, con voces, ritmos y tal. Perdona, y ella me estaba contando... Pedro, porque tedes un proxecto, non, entre os tres, Exacto. tamén explicaba un pouquiño, non, para que a xente sepa a que te estás referindo, Claro. cal é este proxecto, Es non? lo que voy a... Sí, exacto. Nace ahí, ¿no? En Patacas Fritas, Marlene, que fuimos a hacer un evento allí, el que estaba contando anteriormente, y entonces, bueno, ella que cuenta cuentos, resulta que empieza a narrarme el cuento para yo grabarlo y estudiarme los efectos que tengo que hacer en el cuento. Lo que tú decías de niño grande, te lo juro que no te lo conté, pero te lo juro que me salí de ahí, que yo me estaba, por la forma que ella narra, que eso es otra cosa, Claro, ¿vale? eso hay que Hay que saber leerlo, para eso es que tiene arte, eso es un arte, ¿eh? Sí. Y ella me estaba narrando un cuento de un pececito, que el pececito resulta que era un pececito negro, además tenía que ver conmigo, un pececito negro que todo el mundo en el mar lo dejó solo, el negro y tal, que se ve. Y al final el negro se convierte en un héroe que va disfrazado de pececito. Y yo quisiera que tuviera la forma, porque la forma en la que ella lo narra, ¿me entiendes? Te mete tan adentro que yo me sentí, digo,
¡guau!, pero flipando como un niño chiquito, te lo juro, tuve esa sensación. Bueno, y un poco es un poco el proyecto que tenemos los tres, cada uno que tiene su proyecto independiente, pues nos hemos unido para que lo vais a estrenar en Violoncello Blu. Exactamente, en Violoncello Blu, que porque sí, todo siempre, cada vez que ella, todo lo bueno que hay por ahí, primero para aquí, de aquí salimos. Yo eso lo quiero ver y quiero que mis niños disfruten, ¿no? Pero bueno, que cuente un poquito Laura, por favor, que cuente un poquito claro. ¿En qué consiste, no? Bueno, la actividad es una actividad dirigida pues, a los niños y consiste en pues, mezclar, digamos, pues, los cuentos y la música. Y bueno, pues en eso estamos. ¿Sabes qué pasa? Que hay una cuestión interesantísima. Cuando habláis del tema del teatro y de que al fin y al cabo el cuentacuentos también es un poco teatro, ¿no? El teatro, fíjate que es tan importante, o el tema del cuentacuentos, porque ayuda a los niños tanto en la expresión oral, ¿vale? Como en el conocimiento del léxico. Es muy importante. Hay niños que a veces nosotros, desde el otro lado, que es el gabinete de aprender a educar, ¿no? Hacemos que realicen teatro porque eso les ayuda a socializarse con otros niños y también a, digamos, a tener una expresión oral más fluida. Incluso les ayuda a vencer la timidez. Por eso el teatro es, vamos a ver, las artes en sí misma es una expresión libre del ser humano en el cual interpretan aquello que sienten, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando decimos, vamos a ver un cuadro, tal, y dice, ¿a ti qué te dice? Dice, mira, a mí el cuadro o me dice algo, no me dice nada, pero yo tengo que sentir algo. Si no siento nada, paso de largo. Si siento algo, me detengo y lo miro, ¿no? A mí el arte abstracto no me decía nada hasta hace poco y ahora, desde que conocí un poco más en profundidad a Miró, por ejemplo, pues ya me dice algo más, ¿no? O a Picasso, por ejemplo, pero no, tienes que sentirlo. Bueno, pues el arte es lo mismo. Cuando tú eres capaz de llegar a un niño, a los sentimientos de ese niño y que le guste o le atraiga, ya sea la música, ya sea el teatro, ya sea la pintura, por ejemplo, ¿vale? Sí. Es un niño que se va a sentir motivado a hacer algo. Por eso a mí me produce cierta pena, cierta tristeza que nuestro sistema educativo sea tan rígido. Porque yo escucho a los adolescentes, que los veo, pues eso, a partir de los 10, 11, 12, 13, 14 años, y dicen, es que me aburro en clase. Y es verdad, o sea, se aburren muchos de ellos en clase porque tal vez tengan una forma de pensar, de sentir diferente. Es decir, no todos los chicos destacan en todas las actividades, lo hemos dicho aquí muchas veces, pero resulta que si tú, imagínate, con una canción, si fuésemos capaces de motivar a los chavales desde el sistema educativo y decir, bien, hoy vamos a coger una canción, fíjate, AC/DC, que a mí no es que sean precisamente mis favoritos, ¿no? Pero una canción de estas. A través de ello podemos estudiar geografía, historia, matemáticas, idiomas. Fíjate la cantidad de... Y los chavales podrían estar mucho más motivados, porque no todos los chavales tienen el gusto por el estudio. A veces hay que incentivar ese gusto por el estudio. Y a través del arte, de la creatividad, yo creo que sería mucho más fácil llegar. El sistema finlandés, gran parte, se produce o se inicia desde luego en sus comienzos a través de ello. Es decir, el contacto directo con la naturaleza, el fomento de la música, del teatro, de la lectura, de los cuentacuentos. Es decir, eso es vital para el desarrollo evolutivo de un niño. Sin duda, sin duda. Realmente. Sí. Eu, Laura, quería preguntarche, ti como, na tua perspectiva, como contacontos, xa que tes experiencia, como crees que fomenta, non, a creatividade nos nenos o feito de que ti lles contes un conto, de que poñas voces diferentes? Cal é esa creatividade que fomenta? Como? A ver, por un lado, bueno, os contos son estupendos e geniales para os nenos por un montón de motivos. Un deles é que cando ti lle contas un conto, o neno ten que, na súa imaginación, ten que poñer pues, as imaxes do que ti lle estás contando. Entón, por ese lado, pois eso, fomentas a súa imaginación. Logo, por outro lado,
o tema do, bueno, pois do vocabulario, non? Porque daslle pois unha serie de, bueno, de ferramentas, de palabras novas. E logo o conto ten unha cousa que é unha estrutura lineal, é unha historia breve, lineal, onde pois a unha personaxe, presentante como as personaxes, onde lle sucede unha actividade, ou sea, unha acción, e logo pois sempre se resolve esa acción, non? Ten unha estrutura lineal que o neno escoitala a entende perfectamente porque é moi sinxela e logo pode, digamos, asimilala para sí mesmo a hora de expresarse, non? Porque acolle esa mesma estrutura lineal e utiliza para expresala el, entón pois facilitalle tamén pois a expresividade, non? E o pensamento tamén, porque o seu pensamento pois vai ordenado, digamos, e logo pois ten esas, bueno, esas cousas boas, e logo a lectura, non? Quer dizer, logo isto desemboca pois na lectura, pero os contos é como a iniciación pois nas historias de... E supoño que tamén incentiva, non? Aqueles mesmos, pois o mellor digan, pois eu tamén quero inventarme un conto, non? E se animen a escribir algo, non? Sí, co tempo o tema pois da escritura, de que les inventen historias, pois tamén está claro que lles axuda moito a... Incluso las desarrollan oralmente. También, es decir, cuentan ellos después ese cuento, lo cambian y lo adaptan ellos como a su propia imaginación, lo cual es muy bonito, ¿no? Hay otra cuestión importante y es que desarrolla la afectividad, es decir, se crea un vínculo afectivo entre él, los personajes, ¿vale? Empiezan a desarrollar los cariños y los no cariños, digamos, les ayuda incluso, les da herramientas para, a través de la superación de los personajes, tratar ellos también de superar sus propios problemas. Totalmente. Es decir, establece líneas de comunicación entre los padres y entre sus iguales, ¿no? Es decir, se crea un vínculo muy especial. Pues decimos siempre, es muy importante leerle al niño un cuento por la noche. Hai que buscar un pouco de tempo para facelo, ¿no? Efectivamente. Mira, una cosa, bueno, cuando trabajo las familias de instrumentos en el cuaderno, después de cada familia tengo una lámina donde aparece algunos de estos instrumentos y un ratoncito, un músico tocando, y entonces detrás de la hoja dice que con los personajes que tienes ahí, que hagas un cuento. Mira. Y entonces una de las actividades. Y también podemos hacer cuentos colectivos. Claro. Entre todos hacemos un cuento y cada uno va contando su parte a partir de la lámina que encontramos y después yo le voy poniendo música con el piano al gusto y ahora yo quiero que este haga el sonido de un... y empiezo yo... y ahora el sonido de una mariposa y con el piano hacemos una mariposita. Y entonces eso lo tengo después de cada familia y lo he probado, bueno, con los peques y de verdad... Moi bueno. Claro, porque unha das mellores cousas dos nenos pequenos é que teñen moitísima imaginación. Sí, exacto. Entonces eles sempre se van a identificar, non, cos personaxes, sempre usan este ou non. Tú tienes un niño. Non, eu teño un afillado, eso sí. Entonces por iso tamén falo como, no, pero fillo non. No, pero incluso tiene, fíjate, es que abarca muchísimo este libro. Estaba yo mirando ahora que pone, encuentra las figuras musicales. Tú sabes que una de las cosas, yo lo sé por experiencia, que sabes que tengo un hijo músico, ¿no? Una de las cosas que más le cuesta a los niños, sobre todo cuando no han empezado con 2 o 3 años, sino que empiezan, pues eso, mi hijo empezó con 7 años, ¿no? Es el solfeo y las notas musicales. Ahí es cuando, eso es lo que más les cuesta y tal. Cuando lo han aprendido de esta forma divertida, el acceso a él es muchísimo más fácil. Entonces, es que incluso lo que te pone es decir, está muy bien pensado, porque es una forma de encuentra las notas musicales, ¿no? Entonces, estoy viendo aquí, por ejemplo, que dentro del tronco tiene la clave de sol, o tiene la clave de... Es muy, muy divertido, me parece muy divertido el libro, sinceramente, y desde luego yo, vamos, en mi escuela lo voy a recomendar. Yo encantada. Y el evento de los tres presentando ella su libro, nosotros cuenta cuento, y yo con la preterapia, eso está hecho porque está claro que sois buenos en vuestro trabajo. Yo creo que vas a ser nuestra madrina, fíjate. Sí, ¿no? Eso ya me lo han dicho más veces. No, pero y luego, por ejemplo, nos acordamos todos de los títeres. El teatro de títeres. Acaba de ser el festival de títeres de Redondela este fin de semana. Ajá, bien. ¿Habéis visto las caras que ponen los niños
Es decir, las caras de felicidad o las caras de miedo, Y los ¿no? niños también, ¿no? Bueno, Porque también, en realidad te- pero yo me baso más en los niños, ¿no? Es decir, nosotros a veces llevamos teatro de títeres a la escuela, ¿no? Entonces, ver sus caras es todo un poema. Es decir, verles la cara a los niños primero de sorpresa, ¿no? Cuando van viendo cómo empiezan. Después, la cara de alegría. Y luego cuando sale el malo, porque claro, en todos los teatros de títeres hay un malo. Y entonces los que mira, o sea, es impagable. Y entonces ves realmente cómo ellos están interactuando en ese momento y poniéndose en la piel de los personajes de títeres, ¿no? Es decir, yo por eso digo siempre a los padres, hay cantidad de sitios donde podemos llevar a los niños, no importa la edad. Es decir, hombre, siempre adaptado más o menos, pero por ejemplo un teatro de títeres vale para cualquier edad. Un buen concierto vale para cualquier edad. Y últimamente... Hombre, también desde aquí del Auditorio de Galicia se está trabajando mucho eso, es decir, conciertos para los pequeñitos, conciertos para los un poco más mayores y tal, y buscando siempre piezas musicales que les atraigan, que les llenen, que les motiven, porque cada vez más se está observando el poder que las artes tienen sobre los niños en primer lugar y sobre el ser humano en general. E despois que eu tamén creo que sí que todos os pais deberían de sí que sacar ese tempo despois do colexio para decir, bueno, pois se o meu fillo noto que lle gusta a música, pois vou apuntar a clases de tal, ou se realmente ve que debuxa ben, pois que vaya a clases de debuxo. É dicir, fomentar un pouco eso que lle gusta, non, aos nenos. Totalmente. Sí. Y Que es mellor- más, hay niños con problemas determinados que les hacen un beneficio tremendo, más que una pastilla. Por ejemplo, te digo los TDA. Hay TDAs que son terriblemente creativos, que les encanta la música o que les encanta la pintura. Sabes que yo he hablado algunas veces aquí de mis niños de TDAH, ¿vale? En los que tengo auténticos artistas y que algún día, que estoy en ello, haré una exposición para que se vea el talento de esos niños. Dibujan que es impresionante, ¿vale? Sin duda. Y para la música, para todo, tiene mucho... Tiene una creatividad, el que la tiene, porque claro, es como en Eso todo, hay que ¿no? nacer, Es decir, sí. exactamente, hay que Realmente nacer. así. Pero el que tiene esa creatividad son realmente buenos. Y lo que hay que precisamente es fomentar eso. Exactamente, Es decir, que potenciarlo. los niños se sientan felices haciendo aquello que les gusta. Claro, e que os que deben potenciar eso, supoño que son, por un lado, tamén os profesores, non? Que o deberían ver, Sí, pero tamén os y pais. los padres. Los padres, sobre todo os pais. Oye, Digo exacto. yo, la estimulación es muy importante en la escuela, pero también en casa. Es importante la estimulación, que siempre vamos a llegar a algún sitio. Aunque a veces puede parecer mucho, es mejor que sobre y no que falte, porque hablamos del arte en general, estimula procesos básicos a nivel cognitivo, como memoria. Lo trabajamos en música, en teatro, cuando tienen que adoptar un papel o ser ellos en el papel de alguien, en la piel de alguien. La atención, la concentración, la imitación, la discriminación auditiva de timbres, de sonidos musicales, de sonidos del entorno. Activa la música y las artes de manera general, procesos cognitivos básicos del ser humano. Y los padres deberían apoyar un poco más Sí, esa... y- Mira, yo tuve... No, perdona, Sí, yo decía que un poco también, que lo comentaba hace un poquito, el libro surge para los niños, pero también para tantísimos padres que llegan y te dicen, yo es que de música no entiendo nada. Claro. Es como decir, de lectura no entiendo. Si es tan básico una corchea como una A Claro. o una E, cuando lo empiezas a entender, te das cuenta, porque, bueno, yo soy de la gente que creo que todos podemos aprender música en cualquier momento de la vida. ¡Ay, qué bien! Claro. Sí, Sin porque duda. te discrepo con la idea y los pensamientos antiguos de que la música es para eruditos. No, la música es para gente Para todo el que tiene un mundo. pensamiento muy sofisticado. Para nada, hay muchísimas todo el mundo. personas con hiperactividad que lo ves en un momento tocando. Tú dices, Dios mío, válgame Dios, momentazo. Ahí ya se tranquilizó. Claro. Mira, tú sabes que... Pero, y ese es el momento en que son realmente felices haciendo eso. Sí, hay que Incluso potenciarlo. ahora, en este momento, con algunos niños con el retraso, con autismo. Y de verdad que mi experiencia es Yo trabajo con maravillosa. ellos. Estoy muy Sí, contenta también. porque
Incluso me reconocen pentagrama, que para los autistas un poco, que es un tema que yo no controlo, pero sí de tener el tiempo ahí, esperar unos pequeños resultados haciendo poquito y que me entiendan una partitura, que me entiendan trabajando con pitos, un poquito de figuras musicales, clave de sol, que me la reconozcan, que la verbalicen. Eso Sí, bueno, sí, me yo lleva tengo esa meses, pero experiencia, después claro. me da una satisfacción tremenda. Sí, sí, tengo igual también esa experiencia, ¿no? Tú lo sabes. Sí. Oye, hablando de lo que te decías, de potenciar a los niños, a los padres, a las familias, ¿no? Resulta que hay un matrimonio amigo mío de muchos años, que tú lo conoces, se llama Pedro. Pedro y María, ellos tienen un niño, que el niño está en la escuela de música, está estudiando percusión, el niño es muy pequeño, tendrá 6, 7 años el niño. Oye, a mí me sorprende porque ellos nunca en su vida, los padres jamás, la madre jamás en su vida ha ido a estudiar música ni nada. Y fui a visitar su casa y resulta que la madre, para que el niño estudie, va con él y toca todo lo que toca el niño. Yo flipé, te lo digo en serio, yo flipé cuando vi a María, que es mi amiga, un beso para ti, María, con el niño, que el niño estaba estudiando, y dice, ah, tú vas a ver. Y ella era ella, nunca en su vida, ella va a las clases con el niño, se preocupa incluso de estudiar junto con el niño con el objetivo ese de crear ese interés a él, ¿no? Y es un apoyo importantísimo, ¿no? Sí, un claro. apoyo que tiene el niño importantísimo, o sea, le está potenciando a él ese tipo de inteligencia que tiene, ¿no? Sí, Y deberían hacerlo todos, ¿eh? Es precioso, sí. es precioso. es precioso. Incluso un poquito también que tengo trabajado con un poco de parálisis cerebral y un poco de discapacidad básica a nivel motórico. Y con la enseñanza de piano, de cosas sencillas, es de verdad que es una auténtica pasada ver lo que sucede, porque 3 notitas que toquen al piano, 3 notitas, 5 notitas, es que yo me hago una fiesta cada día. O que un niño con muchas limitaciones, incluso con momentos de ausencia y autismos tremendos y con problemas orales y para verbalizar, y que me diga sol o una corchea o una negra, está reconociendo un lenguaje, está reproduciendo, está reconociendo, discriminando la nota do, de re, me reconoce, me discrimina auditivamente la altura de una nota y otra, y eso de verdad que eso no tiene, no se paga con nada, eso es una satisfacción a nivel, por eso soy de los que piensa que los docentes son artistas de la vida, porque en muchos momentos y en muchas circunstancias es una profesión poco valorada. Incluso en un momento hoy mismo en que el mundo va a una velocidad tremenda, se está hablando de redes, de 4.0, de la industria 4.0, y cuando llega a la educación personalizada, individualizada, la educación 4.0. Cuando llega eso, una cuando educación muy anticuada, ¿no? Para otras cosas. y que es una realidad, que estamos adelantados. trabajando por proyectos, que estamos trabajando, que cada vez somos más los docentes constructivistas, que queremos dar herramientas, que queremos que los niños, niñas, que el alumnado gestione, porque eso es bien para el futuro, que gestionen hoy en día, porque el problema fundamental, y lo vemos hoy en día lo que está pasando, no gestionamos. No somos capaces de gestionar ni siquiera emociones, cosas absolutamente básicas. Y entonces después vienen los agobios de todo, el estrés, tantísimas cosas que luego con las artes tienen toda solución. Y con la música básicamente. Escuchas un poquito de música que te relaje y qué feliz eres. Por eso, como decía yo, siempre en que encontremos un motivo para ser feliz, ahí está el arte. Claro. Es que lo decíamos, claro, es cierto, es que el arte nos produce sensación de felicidad. Entonces, decir, tanto, pues esto lo que hablábamos, ¿no? Es decir, tanto en visitando un museo, como yendo a ver una obra de teatro, como escuchando un musical,
de hecho decíamos el otro día en el programa de inteligencia emocional, hablábamos precisamente de que la música, dicen los antiguos, ¿no?, de que la música mansa a las fieras. Realmente es que la música te puede provocar distintos estados de ánimo. Claro. Es decir, yo por ejemplo, cuando estoy muy enfadada, que yo quisiera comerme a alguien, me escucho una zarzuela, a mí me cambia totalmente el momento, es decir, lo tengo de hace muchísimo tiempo, ¿no? Es una afición mía. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, escucho a Doña Francisquita o escucho la verbena de la Paloma y me empieza a entrar una alegría en el cuerpo y lo que conseguimos es olvidarnos del problema que teníamos en ese momento. Es decir, hace que nuestro cerebro vaya dejando atrás el problema y nos centramos en aquello que nos es más agradable, porque los seres humanos otra cosa no, pero tendemos a irnos a lo que nos es más agradable. Por lo tanto, la música, aquella que nos gusta en un momento determinado, vamos hacia ella y nos sentimos mucho mejor. Con los chavales exactamente igual. A mí hay veces que me dicen, no, es que me quedo escuchando música. Digo, claro, vamos a ver, escuchando música sí, pero depende y hasta qué hora. Pero es verdad que los chavales a veces para desestresarse necesitan escuchar música. Claro que ellos igual se desestresan escuchando, yo qué sé, al rapero no sé qué, ¿no? Y resulta que nosotros lo hacemos, pues eso, yo con la zarzuela, otros lo harán con Wagner, otros lo harán con salsa. Con salsa, por ejemplo. Con ¿no? lo que hablábamos que a ti también te ayuda. Que a mí también me ayuda, vamos Que a a decir que veces sí. Quiero decir, pero efectivamente es necesario. Y con el teatro es lo mismo, es decir, de alguna manera es la expresión del ser humano, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus gestos, ayuda a vocalizar, pedagógicamente es buenísimo. Sabes que Nieves, la pedagoga que trabaja con nosotros, me dice, ya en marcha un grupo de teatro que necesito que estos chicos vocalicen, ¿vale? Es decir, estamos hablando entonces de que hay unos beneficios naturales. E por que non nos aprovechamos, pregunto yo. Volvindo aos contos que falábamos antes, os contos axudanlle aos nenos tamén a empatizar, non? A recoñecer as emocións nos outros. Por exemplo, cando lle contas a un neno de 2, 3 anos o conto do coelliño branco, que, bueno, que pasa medo, o neno sabe o que é ter medo, entón identifícase co coelliño, por eso, pois, acompaña, pena, acompaña. Claro, acompaña na historia e gustalle tanto repetila, pero, bueno, fomenta eso da empatía porque, bueno, empeza a recoñecer as súas emocións, el non se dá conta, non é consciente, non de, pois, ten medo como a min, non, pero el identifícase, non, inconscientemente co protagonista. Por eso tú siempre recomiendas, y bueno, lo recomiendas tú y todos los educadores y pedagogos, el leer, o sea, buscar siempre 5 minutos por la noche para leerle un cuento a nuestros niños. E ademais, Por moitos motivos, que agora me acabo de dar conta, que Laura truxelles, non, uns contos que son perfectos para comezar a lerlle aos nenos, non? Bueno, este é un traballo de Luís Prego que o que fixo foi unha recolla de cantigas tradicionais que se cantaban aos nenos pois de fai moitos anos. Entón, as cantigas o que fan son para cantarlle os bebés ou os nenos de 2, 3 anos, dun aniño, acompañalos pois en cada momento do día, non? O neno cando nace o que ten que facer é coñecer o mundo onde está, non? O entorno. Entón, pois estas cantigas pois marcanlle os momentos. Si, xogos musicais de Luís Prego. Eso es. Están as cantigas de pois, as nanas para ir dormir, as cantigas para acompañar o momento da comida, os xogos, e logo as hai que bueno, pois que son para ir coñecendo o seu propio corpo, non? O dos 5 lobiños, o deste queixolán, todas teñen a finalidade de que o neno vaya poñéndolle nome bueno, pois o mundo, non? Bueno, pois para coñecelo e poder empezar a desenrolarse nel. Entón, teñen como esa función, eses contos. E que se le pode poñer, bueno, claro, é dicir, esos son como contos cantados, non? Si, isto é unha recolla que logo ten un CD, algúns
Mira por aí. Dos que trae, claro. Xa, entón, eso xa o vou mercar eu para a miña escola. son moitas es que coñecidas. o teño claro. Perdona, pero es que además es lo que hacemos en nuestras presentaciones. O sea, estaremos ahí igualmente. Sí, dende logo que sí, eso teño Es claro. justo lo que hacemos nosotros en nuestras Sí, presentaciones. gustaríame que nese caso estean tamén os pais. Será Sabes por qué? maravilloso. Porque de algún xeito teñen que observar o comportamento dos nenos cando ven ese tipo de actuacións diante deles, non? É verdade que, bueno, eu agora paseime o galego, bueno, espero que non o atropele demasiado. Estamos sonando moi raro. Verdad, ves? Nada, ya No, cambio, ya pues si cambio. fai falta eu tamén, No, sí. Cambio ahora mismo, pero fue al escucharla a ella. No, me refiero que los padres es bueno que observen la cara de sorpresa, de felicidad o de tristeza, dependiendo del cuento de sus niños, para que observen ellos mismos la realidad que nosotros estamos contando aquí. Que estoy seguro que en casa alguno lo ha observado, pero cuando los ven participando en grupo, cambia mucho. Es decir, el hecho de lo que tú decías antes, ¿a ti te parecía increíble que nuestros niños llevasen el ritmo con los huevos? Esto, Sin duda, los bebés, ¿te pareció ¿cómo lo los, hacían? Por supuesto. los bebés? O Es sea, una bebés experiencia hablamos que bella, de bella, 4 bella. de 4 meses a 12 meses. No, aparte yo lo sigo, sabes que yo lo sigo por la página de Facebook Sí, que tú subes a cada sí, rato, por sí, ejemplo, que el sí. trabajo que hace Antonio, mi hijo, tu hijo también. Él es es chelista. sí. exacto. Y tremendo músico. Entonces, él también trabaja con los niños, pero no solamente eso, también da clases, está Marquito, dando clases también de percusión violín, y de percusión a los percusión, niños y sí. tal. Así que yo sigo las actividades y veo cómo los niños se divierten, ¿no? Y veo cosas de... Bueno, yo estuve el año pasado, ya hay Sí. algunos que ya han crecido, Sí, ¿me sí, entiendes? sí, sí. Y se ven ellos un desarrollo, ¿no? Y yo quiero decir que nosotros, por ejemplo, en Pataca Frita, el día que estuvimos allí con Marlene presentando el libro, estaban los padres y los Es padres, que ¿no? sí, es muy Y yo importante quisiera que esto. tuviera que se creó ahí un ambiente entre padres y niños todos participando al mismo Pasaron tiempo. Es pipa, fantástico. se lo pasaron genial. Todos, fantástico. padres y niños. Sí, Es todo el que mundo. es muy interesante porque además la creatividad une. Es decir, la creatividad crea ambiente positivo. Al crear ambiente positivo es muy fácil unir a las personas positivas. Claro. Eso es muy importante. Elimina las toxicidades, Efectivamente, los importante pensamientos eso. tóxicos. Por lo tanto, Importante. es muy importante fomentar eso en los niños. Les va a ayudar en el control emocional, les va a ayudar precisamente a reconocer a las personas tóxicas, les va a ayudar a ser positivos y sobre todo les va a ayudar tanto en el lenguaje musical como en el lenguaje, cognitivamente como en el auditivo. Es decir, el arte es pasión. Así Pois non temos máis que engadir. Creo que xa o resumiu perfectamente Concha agora mesmo. Entón, nada, pois damos por rematado este programa tan creativo. Agardo que, bueno, que captasen a principal mensaxe do programa de hoxe, que é, pois iso, que debemos iniciar os nenos canto antes no mundo da música, no mundo da lectura, dos contos, dos xogos, no mundo do debuxo, é dicir, das artes en xeral, porque realmente, como ben acaba de dicir Concha, pois é preciso para todo eso, para desenvolver a súa imaginación, para desenvolveros xa como persoas. Moitas grazas, Concha. A ti sempre. Moitas grazas, Laura. Moitas grazas, Marlene. Moitas grazas, Pedro. Gracias a ti. Moitas grazas tamén a vos por estar aquí unha vez máis. Vémonos xa no seguinte programa. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.